Bienvenidos amigos a su programa, La Oralidad en los Procesos Civiles, que está a cargo del equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil en el Poder Judicial en Perú. Bueno, como todos los programas, esta consiste en una entrevista a determinados especialistas, abogados, profesores, jueces, no solo de nuestro país, sino de otros países, con el afán de recoger experiencias vinculadas con la tramitación de los procesos civiles, con especial incidencia en aquellos que tienen que ver con el trámite de la oralidad. Como todos saben, en el Perú, desde el año 1993, precisamente gracias a la inspiración que produjo en América Latina el Instituto Iberoamericano, de Derecho Procesal, el Perú tomó los aportes de ese Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica y se transformó en una ley en nuestro país y se inició el proceso civil peruano en julio de ese año. Sin embargo, han transcurrido los años y no hemos tenido el resultado que se esperaba. Salvo los primeros años de su implementación, la oralidad estuvo presente con bastante energía, pero luego devino en una inactividad en este método. Y las audiencias se convirtieron en meros trámites formales, rutinarios, carentes de sentido, encuentro de tres personas en las que todo se aceptaba la tramitación escrita y terminó derogándose dos audiencias importantes en los procesos de conocimiento y abreviados. Aun cuando subsistió el proceso sumarísimo con audiencia única y la audiencia de pruebas en los otros dos procesos, sin embargo, eso no detuvo el inevitable curso del proceso escrito a la que se transformó finalmente el proceso civil en nuestro país. Esto trajo consigo una crisis muy grande en el proceso civil que hasta ahora se padece, pero los jueces, respaldados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, decidieron retomar el camino originario, inspirado precisamente en un proceso por audiencias, y tenemos un proyecto en camino. De las 34 Cortes Superiores de Justicia del país, ya 13 cortes tienen proyecto de implementación de oralidad en los procesos civiles, entre ellos Lima, que es la capital del Perú. Así que es muy importante para nosotros conocer las experiencias, las enseñanzas, los aportes que sobre este tema nos pueden dar los diversos actores jurídicos en materia jurídica, por supuesto, y en especial en materia procesal civil. Hoy tenemos como invitado al doctor Rodrigo Rivera Morales. Él es docente universitario de la Universidad de Salamanca, Libre de Colombia, la Pontificia Católica del Perú. Ha sido invitado reiteradamente a nuestro país, como él nos ha manifestado. Y él tocará unos temas vinculados al proceso civil que, por supuesto, por su amplia experiencia y su trayectoria como docente universitario vinculado a los quehaceres del proceso judicial en materia civil, nos comentará sobre la demanda oral y la argumentación en las conclusiones finales. Bien, gracias, don Rodrigo, por acompañarnos, muy amable por su tiempo, y empezaremos esta muy rápida entrevista. En nuestro país no tenemos proceso oral que inicie con una demanda oral. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué ventajas tiene y para qué tipo de procesos podría aplicarse, ¿no? Sí, realmente voy a hacer un paréntesis con relación a tu pregunta. En 1980, en el Instituto Iberoamericano, viendo todo un conjunto de problemas que se presentaba en general en el proceso, lentitud, no se cumplía con plazos razonables, cantidad de problemas, se decidió buscar un modelo que precisamente diera una dinamicidad al proceso y hubiese una justicia expedita, rápida, que tuviese real aplicación la economía procesal y en última instancia buscándose la tutela efectiva. Diversos países, entre ellos recuerdo a uno de las figuras que estaban en el Perú, Juan Monroe, asumió muy bien este modelo que se preparó posteriormente en el Instituto Iberoamericano. Y
y tengo entendido pues que lo impulsó allá en Perú y formó parte de esa comisión legislativa proyectista del Código 1993. Todas estas reformas fueron dándose en América de una u otra forma. Por ejemplo, en Venezuela se plasmó un proceso oral, pero ese proceso oral quedó en vacatio legis, para que se prepararan los espacios, las capacidades tecnológicas, y mire, todavía está dormido desde 1986. Ahora recién con esta pandemia, pues han implementado las audiencias digitales y que obviamente de alguna manera incorporan la oralidad. Ahora, ¿qué se plantea qué planteamos en el Instituto Iberoamericano y posteriormente con CEJA, con el Centro de Estudios Jurídicos de América, con relación a las reformas procesales? Que incorporar la oralidad como una técnica precisamente para que el juez se enterara y que se potenciara la inmediación y se potenciara el aspecto contradictorio, la contradicción entre las partes. Entonces, se optó por incorporar una figura que es el proceso por audiencias y se estableció dos aspectos con relación a la demanda. En primer lugar, un aspecto de escrituralidad, de presentación y de contestación de la demanda en forma escrita, que incluso es lo que tiene previsto vosotros en el Código del 93 y que está, tengo entendido, en la reforma, y una audiencia preliminar. Vean que son dos cosas complementarias. En primer lugar, hay la escrituralidad para que el juez se empape efectivamente de todos los aspectos que contiene la pretensión, desde los fundamentos fácticos hasta los fundamentos jurídicos, y a su vez para que darle traslado al demandado para que él pueda examinar y analizar y tenga oportunidad de frente a la oferta probatoria que ha presentado el demandante, él tenga el plazo suficiente para preparar también su defensa con relación a los medios probatorios. Posteriormente está la audiencia preliminar. Y en la don Rodrigo, disculpe que lo interrumpa. Demanda oral, ¿en qué procesos se aplican? En la demanda oral, mira, en aquellos procesos sumarísimos, aquellos procesos y en las tutelas de urgencia, en las tutelas de urgencia también se aplica aun cuando hay dos variantes. Hoy en día, el formulario, en el caso del monitorio, el formulario, y existe la variante de directamente el demandante acudir al juez y exponer verbalmente su pretensión. También... disculpe, perdón, acá en el Perú eso es posible solo en aquellos procesos de escasa cuantía que generalmente se tramitan ante el juez de paz, que antes se llamaban juez de paz no letrados, pero que ahora se llaman juez de paz. Sí, sí, que sí. son que es el juez de la comunidad, es el juez de... Claro. Sí. En los otros procesos ya incorporados como proceso de cognición con un poco más de cuantía, ¿cree que es, digamos, recomendable la oralidad o hay que empezar con una parte escrita? Yo creo que eso es lo que quería plantear, que no se puede tener tabula rasa con todos los procesos. Correcto. Un proceso de reivindicación, mire, no tiene sentido la oralidad cuando correcto, es fundamentalmente documental, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una pretensión posesoria, me estás perturbando mi posesión, me has despojado de mi posesión, o existen... sí, eso, los interdictos del tipo romano. Entonces, una pretensión posesoria, pues indudablemente, que es de urgencia, amerita, pues, que sea
una pretensión oral. ¿Qué es lo que yo le puedo decir al juez? Si yo no voy a probar propiedad, si tú me estás lanzando piedras a mi casa, voy a decir, mire, el doctor Héctor Lama me está mandando piedras, peñones a mi casa. Eso es todo lo que tengo que decir, y yo vivo en tal sitio y tal sitio, ¿sí? Entonces, hay de ese tipo de pretensiones. Obviamente, aquellas pretensiones en derechos colectivos, también de urgencia, ameritan la oralidad. Lo que sí debe tenerse claro es que no puede ser tabula rasa. Hay procesos que requieren la escrituralidad, al menos para la demanda, y oralidad para aquellos que efectivamente requieren la urgencia y que los hechos sean palpables, evidentes, de manera que se pueda tomar una decisión. Otro aspecto es que con la audiencia preliminar, ahí tienen las partes chance efectivamente de exponer su caso. En la audiencia preliminar es donde van a rechazar los hechos que le imputa el otro y van a exponer sus hechos y van a hacer una argumentación fáctica, básicamente, y el razonamiento es entrelazar esos hechos que fundamentan la pretensión o que fundamentan el rechazo y que le dan un cambio a la demanda. Don Rodrigo, disculpe, aprovecho para que haga un muy breve comentario sobre la audiencia preliminar. En el proceso oral, generalmente un poco esquematizado o asimilado al proceso penal, se dice que los alegatos de apertura están pensados para la audiencia de juicio, pero la audiencia preliminar, según lo estoy escuchando, podría incorporarse también estos famosos alegatos de apertura en la que el demandante expone los hechos y su pretensión y el demandado los pone los tuyos, o tendría que esperarse que eso suceda en la audiencia de juicio. Se concibe, por ejemplo, en México, en Costa Rica, aquí en España, esa audiencia preliminar como una audiencia, como un despacho saneador. Correcto. Como un despacho saneador. Entonces, justamente como en la audiencia preliminar el juez va a la conclusión de la misma, fijar los hechos de la controversia, obviamente tiene que tener una exposición. ¿Cuáles aceptas tú? ¿Cuáles no aceptas? Entonces, la narrativa de mis hechos, la narrativa, no es la misma que voy a hacer en la audiencia de apertura, porque hay algunos hechos descartados, algunos hechos admitidos. Lo que voy es a narrar los hechos en los cuales baso mi defensa en esa audiencia preliminar. Me parece que, digamos, hay una distancia entre el proceso penal y el proceso civil en cuanto a la metodología del uso de la oralidad por la dinámica misma del proceso civil respecto al proceso oral. No hay una fórmula, digamos, exacta que pueda aplicarse en ambos procesos. Te voy a dar un ejemplo. Hay algunos países en el proceso penal que el juez no tiene el control material de la acusación. Por ejemplo, Colombia. Entonces, la audiencia preliminar, justamente en algunos procesos acusatorios, México, para poner un ejemplo, Venezuela, aun cuando no se cumple, en Chile, esa audiencia preliminar permite al juez valorar esos hechos y si ve que no tienen tipicidad, pues mire, decreta el sobreseimiento porque tiene control material sobre la acusación. Si ve que en la acusación no existen los elementos constitutivos del tipo del cual está acusando, pues también igual, mire, usted no puede acusar porque no tiene los elementos efectivamente que van a permitir una pretensión punitiva. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con esta interesante y rica entrevista con el doctor Rodrigo Rivera Morales. Una pausa y retornamos en unos minutos, estimados amigos. Amigos, continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Rodrigo Rivera Morales. Él nos está exponiendo sobre sus conocimientos como docente universitario acerca de la demanda oral, la audiencia preliminar
y la distinción entre audiencia preliminar y las audiencias en el proceso oral en el proceso penal. Lo escuchamos, don Rodrigo, disculpe que lo hayamos interrumpido. Sí, Son los bueno, formatos del programa. estaba señalando que no hay por qué hacer tantas diferencias entre la audiencia preliminar penal y civil, porque en la audiencia civil, ¿qué va a hacer el juez? Valorar los medios probatorios si son pertinentes, conducentes, no son ilícitos. ¿Qué hace el juez penal? Lo mismo. Fija los hechos de la controversia en el caso del juez civil. En penal, fija los hechos de la acusación y descarta aquellos hechos que sean admitidos por las partes o que sean excluidos por provisión legal. Entonces, tienen el mismo, diríamos, el mismo cometido. Lo que yo pienso es lo siguiente, pues, que el problema se suscita en aquellos ordenamientos en los cuales el juez no tiene un control material de la acusación. Y en el caso de no tener el control material de la acusación, pues evidentemente no hay la posibilidad del juez desechar la acusación por falta de elementos de los hechos constitutivos del tipo penal, no tiene tipicidad o a lo mejor triunfa alguna de las excepciones como caducidad de la acción penal o la prescripción de la acción penal. Ocurre también en el proceso civil, en despacho saneador. El juez revisa los presupuestos procesales de legitimidad. Ya esto de que anteriormente era la parte que se beneficiaba, que hacía los alegatos de los presupuestos procesales, eso ya no existe. En la mayoría de las legislaciones el juez puede actuar oficiosamente para declarar caducidad, prescripción y legitimidad, porque él tiene que revisar los presupuestos procesales y los óbices procesales. Claro, ese es para el caso del despacho saneador. Podríamos decir que el control de acusación en el proceso penal equivale a audiencia preliminar. Se da en la audiencia preliminar. Se da en la audiencia preliminar. El control de acusación. Sí, el control de la acusación. Por ejemplo, en México, en Venezuela, en Chile, en la audiencia preliminar, el juez hace esa valoración. Si los fundamentos fácticos que anuncia la acusación son los típicos, los constitutivos para efectivamente la tipicidad. O puede también alguna de estos efectos, por ejemplo, prescripción de la acción penal. Claro, que a diferencia del civil, en el penal puede ser la de oficio, ¿no? Sí, 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 sí. Don Rodrigo, la técnica oralidad, digamos, fue abandonada en nuestro país ya casi 13 años, un poco más. Así que hay una generación de jueces que no han vivido en nuestro país la dinámica de la oralidad y que ahora se está difundiendo a nivel nacional. Si bien todas las cortes se han incorporado al proyecto, pero solo en 13, como decíamos hace un momento, están implementándolo ya en los despachos mismos con el trámite de la oralidad. ¿Qué tendría que recomendar a los abogados o a los jueces que aún siguen el proceso escrito? ¿Qué ventajas le da para la dinámica del proceso oral? En primer lugar, mira, la oralidad coloca realmente al juez con efectividad como director del proceso. Ya no es simplemente el que acumula el expediente y el que vigila que se vayan dando la secuencia de actos, sino que él dirige la audiencia. Él, en un momento determinado, en una exposición, puede interrumpir y preguntarle que le aclare a quien esté hablando. Diríamos, toma el toro, limitar el toro por las astas. Claro. Toma el toro por las astas, directo. Claro, claro, claro. Tiene una ventaja también porque otra ventaja que tiene es que el juez entra en inmediación con la oralidad, ve a las partes en su contienda y ve cómo ejercen la contradicción.
obviamente, este sistema tiene que quitarle de la mente todos estos vicios que se venían arrastrando. Significa el nuevo modelo, diríamos, quitarse el velo anterior de la escrituralidad y hacer no solo una reforma normativa, sino una reforma mental. Tienen que hacerse los jueces y los abogados. Una gestión de cambio. Sí, claro, exactamente. Porque recordemos que seguro eso sucedía en España, los expedientes venían del secretario con los proyectos, 30, 40 expedientes a despachar con el juez, y el juez firmaba los expedientes conforme el secretario iba dando cuenta. Y luego, de vez en cuando, uno que otro expediente se quedaba para ser estudiado porque era un poco complejo, pero el resto simplemente los veía por la pasta, digamos, ¿no? Pero ahora cada audiencia es un caso. Significa que el juez se involucra tempranamente de cada caso, de cada uno de los casos que tiene a cargo, ¿no? Y digamos, se involucra en el sentido procesal, ¿no? No en el Sí, sí, conflicto sí, mismo. sí, 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 claro, claro. Es que, ¿qué sucedía aquí como tú lo has nombrado? Mira, yo vi en una audiencia, en una real audiencia, un expediente que tenía 3 cuerpos y cada cuerpo tenía alrededor de 800 páginas. ¿A qué tiempo se va a leer todo eso? El juez no se los lee. Nunca se los leía. Agarraba, veía las conclusiones finales, lo que era la demanda era lo que se leía y chequeaba así por encima las pruebas a ver qué había y más que todo intuitivamente decía fulano de tal, ¿no? O le decía cuando veían los amanuenses, decía, hazme un proyecto ahí para ver, yo pienso esto, hazme un proyecto, a ver, fundamentame ese proyecto. Así funcionaba. Sí. No, En cambio, y ahora, ahora el juez oye, ve la actuación de las partes, se entera de las cosas y cuando va, por ejemplo, en el caso de la audiencia preliminar, ya sabe de qué es lo que va a tratar, qué es lo que han planteado por escrito, tiene que haberse leído porque no va a ir como un ignorante. Uno tiene que el hecho de haber que leído la demanda y la contestación y la reconvención si la hay. es lo que corresponde, porque hay quienes sostienen que si un juez llega a la audiencia imbuido del conflicto, como que pierde la imparcialidad. Eso creo que es un mito, en todo caso podría ser aplicado para el caso de los juicios penales en la parte del juicio propiamente dicho, ¿no? Pero no aplica para la audiencia preliminar. Si no, el juez estaría improvisando, o sea, no tendría forma cómo definir si el proceso está correctamente planteado o los hechos están fijados correctamente, etcétera, ¿no? El juez lo que tiene son 2 hipótesis, la hipótesis de la demanda y la hipótesis de la contestación. Entonces, ¿cómo va a ser a favor de uno y de otro? Sino va a tener una imagen, va a depender de la redacción y narración que cada uno de él, y él va a constatar justamente en esa audiencia preliminar la coherencia de los hechos en la narración de las partes. Bueno, Y su valoración probatoria posteriormente en la actividad probatoria va a ver cómo se conectan, si efectivamente esa oferta probatoria sustenta esos hechos que se han alegado en la pretensión o en el rechazo de la pretensión. ¿y a los abogados qué les recomendaría? Los abogados, mire, los abogados, cuando era la escrituralidad, tasaban sus honorarios por las páginas que tenían que hacer, ¿no? Entonces se copiaban jurisprudencia, 2, 3, 4 páginas de jurisprudencia, no sé de cuántas normas, pero mire, sin ninguna aleación, ninguna coherencia. Yo estuve en una oportunidad en la sala de casación en Venezuela, justamente en aquella figura que utilizaban anteriormente de juez asociado, y me encontré un escrito de un colega que tenía 142 páginas, pero rescatables apenas eran 5 páginas. Entonces, los abogados tenemos que cambiar el discurso, tenemos que cambiar la mentalidad. Esto implica mayor estudio,
mayor agilidad, mayor conocimiento de las normas, porque estamos enfrentados en momentos de oralidad y tenemos que dar respuestas rápidas. Reflejo. Yo diría que vean muchos videos de audiencias para que se vayan preparando de las audiencias, de audiencias tanto probatorias como audiencias preliminares, y que vayan viendo la dinámica. Hay muchas experiencias muy interesantes hoy en día en la red. Lo existe, y que indudablemente estudien bien el caso, y sepan distinguir lo que es el discurso narrativo oral al discurso narrativo escrito. Las famosas, sostener correctamente las famosas teorías del caso, ¿no? Las que en doctrina se conocen como la narración de hechos, lógica, coherente, la interpretación jurídica de esos hechos, o la norma o la figura jurídica aplicable, y la prueba, ¿no? Sobre la cual soporta su defensa, su demanda o la contestación. Sí, sí. Diríamos que en este caso el abogado tiene una dinámica diferente y, como usted bien dice, se prepara. Es este un proceso en el que exige mucha preparación previa por parte de los abogados y los jueces, ¿no cree usted? Sí, 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 claro. Yo diría que para el abogado, su caso debe prepararlo concienzudamente. Es distinto el juez, porque el juez lo que va es a valorar. En cambio, el abogado en principio va a tener que hacer una narración del caso de manera que reproduzca bien claro, como dice Michele Tarufo, en la mente del juzgador cómo sucedieron los hechos. Y va a establecer una argumentación fáctica, que no es la misma argumentación jurídica. Va a Correcto. realizar una argumentación fáctica, cómo se correlacionan los hechos, cómo se establecen las inferencias de esos medios probatorios, y posteriormente hará la argumentación jurídica, cómo esos hechos que se pueden ser declarados probados se pueden subsumir en el supuesto fáctico de la norma que pretende se aplique. Claro, es en resumen lo que el abogado tiene que tener como estrategia para la defensa completa desde que empieza el juicio hasta que termina. Esta teoría del caso como estrategia no puede ser rígida, ¿no? Porque conforme avanzan Claro. el proceso, esto puede cambiar ciertas cosas que no las tenía pensadas o que salen de manera distinta, ¿no? Yo diría que en la actividad probatoria pueden surgir elementos para apoyar tu caso. Y en ese caso ya es un problema de estrategia probatoria, ¿sí? Pero Claro, sí, pero también pueden surgir excepciones procesales, puede claro, pero si decir tú ahí, ves, fíjate en el sistema norteamericano. En el sistema norteamericano me llega a alguien un caso, yo lo estudio y soy consciente, le digo, mira, señor cliente, aquí no podemos hacer nada. Esto ya venció, usted no tiene legitimidad para esto, esto se dio cuando no había capacidad para esto. Le digo con claridad. En América, en general, dice, bueno, vamos a pelear a ver qué resulta, ¿no? sí, Es sí, como sí. la viveza del latino. Vamos a ver, a ver qué resulta. Si el otro no lo pone, pues mire, vamos ganando, ¿no? Entonces no Sí, bueno, tenemos pues es un esa albur, conciencia. ¿no? Sí, Es un albur. claro. Bueno. Don Rodrigo, desgraciadamente el tiempo fatal nos pone coto a esta interesantísima entrevista. A veces nos quería tener mucho más tiempo y lo comprometemos para que nos acompañe en otro momento para ver temas probatorios. Es muy importante, por ejemplo, establecer en qué momento el juez puede decidir la prueba de oficio, si lo puede hacer en la audiencia preliminar o también en la audiencia de juicio. Interesantes temas que veo usted Claro, domina y claro. que Sí, 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 probablemente con mucho gusto. lo tengamos invitado. Estimados amigos, eso es todo por hoy. Vamos a escuchar las últimas impresiones de nuestro invitado, el doctor Rodrigo Rivera Morales. Sus últimas impresiones, don Rodrigo.
Bueno, de nuevo, para felicitar a usted por esta iniciativa que ha venido desarrollando en la Escuela Judicial del Poder Judicial de Perú. Me parece extraordinario. A los jueces hay que mantenerlos en constante formación, eh, eh, en actividad pues informativa, de manera que en primer lugar mis felicitaciones. En segundo lugar, esa técnica que ha empleado usted de la entrevista es muy bien porque rompe lo que es el academicismo, la clásica charla, y va surgiendo un conjunto de preguntas. Bueno, les deseo muchos éxitos y estoy a vuestra disposición. En realidad, mis mayores trabajos han sido justamente en la actividad probatoria. Hay varios libros publicados en España sobre ese tema. Esperamos en las próximas ediciones de este programa entrevistas con profesores, jueces, abogados, que con su experiencia y conocimiento pueden aportar para la difusión de las ventajas que nos trae la oralidad y, por supuesto, seguro que algunas limitaciones, pero igual nos ayuda para reforzar este proyecto que venimos impulsando en el Poder Judicial del Perú. Este es Oralidad en Procesos Civiles en Justicia TV. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.